Vamos a abordar esta última parte teórica de este módulo segundo, que consistirá en pasar de la abstracción de los principios a la concreción de los derechos. En cuanto que estos tienen un componente mucho más positivista, y va a decirles que afortunadamente no serán necesarias explicaciones muy prolijas. Además, he tratado de conciliar los contenidos de lo que dicen las normas positivas en distintos países europeos con lo que dice su ley de protección de datos, pero basándonos en las explicaciones, exigencias jurídicas, contenidos y forma de ejercer los derechos de su ley, que me parece más importante, porque así como en materia de principios hablamos de cuestiones más transversales, los principios no tienen por qué ceñirse a una literalidad, a una enunciación positiva concreta. En cambio, los derechos tienen ese otro contenido para que pueda ser exigible ante los organismos administrativos o ante los tribunales de justicia, porque en buena medida, ya veremos ahora que el primer debate es si constituyen o no derechos subjetivos. ¿De qué vamos a hablar, por tanto, en esta clase, que no necesita un formato tan extenso en relación con los derechos? La relación entre principios y derechos, ¿no? Para que no tengan ustedes la sensación de que hablamos de dos compartimentos estancos, que no es que se den la espalda, pero que tienen poco que ver en su relación. Por el contrario, uno es prolongación práctica y positiva de lo otro, ¿no? En segundo lugar, ¿cuáles son los derechos positivados en la normativa de protección de datos? Insistiendo en que lo que vamos a hacer es seguir su ley propia, que yo creo que es lo más, en fin, lo más, no solo lo más exacto desde el punto de vista del análisis del derecho positivo, sino lo más adecuado, en cuanto que su ley contiene algunas enunciaciones de derechos diferentes o ampliados o a mayores de lo que tenemos en las normativas europeas. Lo veremos caso a caso. Otras son muy similares, lo que hay es alguna diferencia terminológica, alguna diferencia de expresión, ¿no? Luego veremos que lo que estamos es pasando de esa enunciación teórica a un ejercicio práctico de los derechos y claro, esas, digamos, visiones prácticas requieren necesariamente apoyarse en contenidos muy ciertos, muy determinados, inequívocos, en fin, redactados de forma muy inteligible, para evitar lo que se ha observado, y que yo ayer les hacía también en algunos casos mención en relación con las sanciones, los procedimientos sancionadores de los principios, que es la necesidad de una mayor interpretación del alcance. Bueno, pues en los derechos no puede haber esas interpretaciones subjetivas, que se deje a los operadores jurídicos ni en vía administrativa ni en vía judicial, sino que tiene que haber una concreción mayor, y de ahí que se pase de esa abstracción a la concreción. Y por último, ver la vía jurídica de protección de la efectividad de esos derechos. Bueno, empezaré recordándole que estos derechos afectan a distintos de los intervinientes, de los protagonistas o de los actores que nuestras leyes identifican en la protección de datos personales, pero al final se refieren exclusivamente a los derechos de uno de ellos. Verán que varios de los artículos de su ley dibujan o diseñan una relación que parece muy bilateral entre interesado y responsable, ¿no? Y en otras ocasiones parece que es entre interesado y encargado, pero en todo caso lo que nos importa en la protección de los derechos es la posición jurídica de tutela que hay que conferirle al titular de esos derechos como interesado, ¿no? Bueno, no tenemos una definición de en qué pueda consistir un derecho de protección de datos frente a otras concepciones de derechos individualizados. No aparece en el artículo 4 de su ley, no hay tampoco planteamientos genéricos en el capítulo 3 de su ley, que lo que hace es entrar a cada uno de ellos, ¿no? Esto que nosotros en España llamamos entrar a matar, como los toros, o sea, es que no directamente, ¿no? No se fija ningún otro marco.
A mi juicio no es malo, no es un defecto, no es un problema de mala confección sistemática de la ley. Por el contrario, lo que ha hecho es utilizar claramente unos principios de los que hemos hablado en las dos primeras clases para marcar un campo de actuación, de concreción de los derechos. Y de ahí que, a mi juicio, no sé si esa ha sido la voluntad última del legislador ecuatoriano como del español o del europeo en general, pero me parece que, no digo yo que acierte, en este caso lo que abunda no dañaría porque daría una precisión mayor de en qué se asemejan o se separan los derechos de protección de datos de otros tipos de derechos subjetivos, empezando por los derechos constitucionales, pero que no impide, no tiene carácter impidente a la hora de desplegar toda la eficacia tutelar. Por eso no tenemos esta, digamos, especialización creciente de estos delitos derechos con respecto a otros, pero podremos concluir que no son una extensión de los derechos constitucionalizados en el mismo nivel normativo, pero sí un desarrollo de algunos de ellos que tienen que ver con la, como hemos visto el otro día, en algunos principios, con la confidencialidad de las comunicaciones y la libertad ideológica de manifestación, de opinión, de creencia, de comunicación, ¿no? Bueno, es importante destacar que lo que hace el artículo 11 es hablar del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de principios como un gran campo de desarrollo, de desenvolvimiento de estos derechos de protección de datos. Creo que es muy necesario hacer esta referencia. El ciberespacio no es un espacio democrático, en ningún caso pretende serlo. Por el contrario, es un campo de acción en el que las autocracias se enfrentan a las democracias y algunos actores pasan de unos a otros sin mucho interés por preservar los derechos constitucionales. Y no me refiero exclusivamente a los ciberdelincuentes, sino también, por ejemplo, a la acción de las grandes empresas transnacionales, empezando por las de las telecomunicaciones. Por tanto, creo que existe el deber, no sé si decir moral o en todo caso ético, pero juridificado de las democracias de expresamente hacer referencia a la aplicación de estos derechos de protección en virtud de una comprensión de estos derechos como insertos en estándares en materia de derechos humanos, en materia de derechos constitucionales, por lo menos hacia adentro de cada uno de nuestros estados, del Estado de la República del Ecuador, del Reino de España, y también, digo, espacios, porque la Unión Europea ya saben ustedes que no son un solo Estado, ¿no? Pero en todo caso, hacia adentro de nuestros sistemas jurídicos respectivos. A mí esto me parece un acierto porque servirá como criterio interpretativo, teleológicamente orientador de la aplicación práctica de estos derechos cuando se producen las controversias. Y ya verán ustedes que aquí se producen muchas controversias. De hecho, varios de los casos que hemos referido ayer de sanciones muy importantes es por contravenir principios, pero también en la medida en la que no se habían cumplido la protección de derechos. El hecho de que no haya definiciones legales muy extensas provoca esta asimetría en el tratamiento positivo. Me estoy refiriendo ya a su ley. No estoy haciendo una comparación entre su ley y ninguna otra. Ni su ley la española, ni la ley ecuatoriana y el sistema europeo, ni la ley ecuatoriana y la ley colombiana, que igual tienen algunos puntos de mayor proximidad. No, si ustedes cogen la redacción, el tenor literal de su norma, se van a encontrar varias asimetrías. Yo os les señalo aquí tres que me parece importante recalcar en el momento de empezar a hablar de derechos. Primero, la extensión regulatoria, que es a su vez también intensidad en la defensa de esos derechos. Miren, si ustedes van a comprobar la exhaustividad con la que el artículo 12 recoge la forma de ejercer el derecho a la información y lo comparan con la relativamente escasa extensión que tiene el derecho de acceso, que por otro lado está íntimamente relacionado con el derecho a la información, pues verán que hay una evidente asimetría
que no es tanto de extensión, que no, aquí, en fin, yo a mis alumnos presenciales les digo, no hay que medir las normas al peso, o sea, lo que pesan poniéndolos en una balanza, los que son más extensas o menos extensas, pero sí tener más o menos un contenido más homogéneo en la regulación que hacen. La segunda asimetría tiene que ver no ya tanto con la positivación de la norma como con el interés ciudadano prevalente a la hora de tratar de dar respuesta con la ley de protección de datos a un problema social. Si ustedes ven la cantidad de denuncias o de reclamaciones o de quejas que se emiten por el derecho a la información, verán que es infinitamente más amplio, muchísimo mayor, desde el punto de vista cuantitativo, y más interesante o más variado desde el punto de vista cualitativo de las cosas que se alegan, de los argumentos que utilizan los ciudadanos, frente, por ejemplo, al derecho de rectificación. Casi, no sé si a ustedes les pasa como a mí, que pensamos que el derecho de información está preordenado a una posterior rectificación. Bueno, pues esto es así en relativamente pocos casos en relación con la ingente cantidad de información que se demanda en ejercicio de este derecho del artículo 12 de la ley, ¿no? Bueno, ahí por tanto ven que no solo ha habido un interés diferente en el legislador, sino que también se sigue manteniendo un interés diferente en la ciudadanía, o quizás el legislador lo que ha hecho es optar por un mayor desarrollo positivo de aquello que le parece o que percibe o que le traslada a la ciudadanía que es más necesario. Y la última de esas asimetrías tiene que ver con la diferencia que a su vez aplica a la hora de respaldar, de defender o de amparar todos los derechos que no lo hace por igual la inspección o la sanción de los organismos de protección, que a veces termina en los juzgados. Ya verán ustedes que aquí, por el contrario de lo que sucede a la ciudadanía, es verdad que hay mucha abundante jurisprudencia de carácter internacional sobre el derecho a la información, pero casi siempre ordenado a que suceda algo después, a que se precisen los datos, a que se actualicen, a que se rectifiquen, a que se supriman, al derecho al olvido. Es decir, que no digo que haya un interés inverso, pero desde luego no es un interés directo entre la inspección y sanción de los organismos públicos y los intereses de los ciudadanos. Y estamos hablando de querer aplicar los mismos derechos por unos y otros. Empezaremos, como hace su ley, pues, lanzándose ya directamente a no, en fin, elucubrar más abstractamente sobre los derechos, sino a detallar el quizás más relevante desde el punto de vista del número de casos o de problemas sociales que suscita, que es el derecho de información, ¿no? Bueno, aquí les he subrayado en verde lo del responsable del tratamiento para que vean que que la ley plantea una suerte de diálogo encubierto, de diálogo tácito entre el titular de los derechos y el responsable. Uno recaba y el otro tiene que ser el que da cumplimiento al derecho a la información. De tal manera que en los primeros momentos en los que la jurisprudencia tuvo, por lo menos en Europa, que aplicar el derecho los artículos que regulan el derecho de información a la resolución de alguna controversia entre particulares y empresas de telecomunicaciones, de telefonía en concreto, tuvo que empezar precisando en qué medida incumbía una parte sustantiva o alícuota de este derecho a cada una de las partes, ¿no? Porque al final el responsable del tratamiento no es un particular, no está en el mismo nivel, está en una situación de relación privilegiada o de superioridad con respecto al titular de los derechos. Bueno, yo creo que la jurisprudencia ha sido muy clara en la primera interpretación y que, por tanto, nuestras normas vigentes actuales ya tienen claro esto de limitar la actuación del responsable del tratamiento a la efectividad plena del derecho sin entrar en que decida hasta dónde tiene que alcanzar. No es una consideración subjetiva del responsable del tratamiento la que da contenido sustantivo o material al derecho a la información. Y esto lo controlan mucho las agencias o los organismos de protección que casi siempre van o a aconsejar que las empresas apliquen por capas o por niveles de información o que cuando no se haya hecho así,
Sin embargo, los aspectos controvertidos, cuando les llegan los asuntos a debatir para poner una sanción en vía administrativa, lo mismo que luego los tribunales en vía jurisprudencial, harán un análisis también ellos por capas, ¿no? Por tanto, la información básica constituye un primer nivel, el nivel de acceso. Es una información más resumida, más concisa, que convendría dar siempre en el momento en el que se presta, previamente, claro, al momento que se presta el consentimiento, y que desde luego los organismos de inspección en su inmensa mayoría han venido a identificar como la información proporcionada por el mismo medio en el que se solicitan los datos, ¿no? Y luego una segunda capa de información más compleja, más exhaustiva, más pormenorizada, más especializada, que debería servir para lo que hemos considerado principio de delimitación de la finalidad o principio de limitación temporal de los datos o principio de mínima cantidad posible de datos a pedir. ¿Cuál es el problema práctico? Ya se pueden ustedes imaginar, pues que casi siempre las empresas se quedan en el primer nivel, dan una capa de información, creen que con eso ya es suficiente y todas las controversias con los particulares vienen por ahí. En consecuencia, ¿cómo debe ser la información que se da al interesado? Bueno, su ley hace muy bien una cosa, que es expresar, determinar, explicar explícitamente las características que tiene que tener esta información. Cosa diferente es que algunos de estos conceptos sean conceptos claramente indeterminados desde el punto de vista jurídico. Ya ven ustedes que su ley pide que la información sea expresa, por tanto, no vale inferir tácitamente de la prestación del consentimiento que si el particular prestó consentimiento es porque en algún momento se le informó, tiene que ser expresa, tiene que ser inequívoca, por tanto, taxativamente clara sobre los alcances de las responsabilidades jurídicas, tiene que ser transparente, por tanto, abierta a la capacidad de supervisión, de fiscalización por parte de los organismos claramente, no puede justificarse la empresa diciendo que es una relación bilateral o sinalagmática entre el particular y la empresa y que por tanto siendo inteligible para ellos lleva necesariamente aparejada a la consecuencia de ser transparente. Eso es insuficiente, que tiene que ser inteligible y aquí tenemos un problema más, que es hacer referencia al nivel formativo de la gente. Miren, yo creo que casi nunca los problemas de información, de los derechos de información, devienen de la falta de comprensión, sino de que no nos paramos a mirar, yo incluido, o sea, que todos, ni siquiera quiero decirles los expertos en derecho digital. Entre otras cosas porque la mayoría de las veces que tenemos que prestar nuestro consentimiento y aceptar condiciones, se trata de meros contratos en la práctica de adhesión. No son modulables. Una de las partes tiene una posición de prevalencia, de privilegio, de superioridad de tal calibre que el otro no puede andarle cambiando el clausulado, no puede decir estoy de acuerdo con unas cosas así. Esto no es la política de cookies que aceptamos o no aceptamos en el ordenador para que recopilen nuestros datos. Ese es un trasfondo jurídico radicalmente contrario al de la protección de datos de la que estamos hablando aquí. Y el problema no es de inteligibilidad, ni siquiera es de formación. La formación o la educación del mundo digital, de la que al final habla como cláusula de cierre su ley cuando no lo hacen las nuestras, ¿no? Por tanto, la inteligibilidad tiene que ver con el nivel razonable de comprensión que tiene un ciudadano medio. Pero por ahí no estará el problema. O sea, el problema no será de letra pequeña de los contratos, sino de que casi siempre le estamos dando a la siguiente casilla, al siguiente clip o al siguiente link para terminar el proceso, por ejemplo, de descarga o de aceptación de un software, de un programa, de una app, ¿no? Que tiene que ser concisa. Pero claro, ya vemos que se le piden muchos datos y por tanto la concisión es limitada. Lo más importante no es tanto que sea concisa como que sea precisa, porque eso estaba relacionado, si recuerdan ustedes, con alguno de los principios de exactitud, de verosimilitud de los datos, y da pie al ejercicio de algunos derechos de modificación, de
adaptación, de cambio o de limitación o de exclusión de los datos que veremos posteriormente. Y lo último es que no tenga barreras técnicas. Bueno, esto que puede ser más complicado en la práctica resulta que no lo es, porque lo que han venido a interpretar tanto las agencias o organismos de protección como la jurisprudencia es que si existen elementos o mecanismos técnicos para recabar el consentimiento, lo hay también para dar la información. Me parece un razonamiento muy lógico, ¿no? Y ya no cómo tiene que ser la información, sino cuál tiene que ser el soporte. Lo que dice su ley es que concede una amplia capacidad para que cualquier medio de prueba válido en derecho sirva para acreditar fehacientemente el cumplimiento del derecho a información. Dice literalmente su ley de cualquier modo comprobable. Por tanto, a través de un abanico muy grande de soportes probatorios que dejarán acreditación inequívoca o fehaciente de que se han pasado estos datos de información o se le ha permitido al titular que acceda a esa información. ¿Cuándo se hace esto de forma más clara? Cuando se firma un modelo como el que vamos a ver a continuación. Y que se haga en un lenguaje claro, que se haga en un lenguaje sencillo, que se haga en un lenguaje de fácil comprensión, para lo cual los, digamos, triquiñuelas o trucos de las empresas al principio que ponían lenguajes tecnológicos excesivamente complejos han tenido que ir dando paso a una progresiva simplificación de la explicación de los datos que piden, ¿no? De preferencia, ¿cuántas veces han ustedes expresado cuál es su preferencia en la recopilación de los datos que le hacen? En mi caso, ninguna. O sea, que quiero decir que esto, la ley lo dice, pero que es de difícil cumplimiento práctico. Y por último, propendiendo que pueda ser accesible en la lengua de selección, esto no tiene en este momento ningún problema. ¿Cuáles son, no ya qué es lo que hay que decir, sino los métodos de información? Bueno, su ley es muy completa, es, en fin, comprende casi todos los procesos posibles. La información en el momento de la recogida de los datos. Debería ser así siempre, porque claro, una vez que ya se ha prestado consentimiento, si uno ya ha dado la conformidad cuando ha dado todos los datos, pues los formularios deberían incluir todas las cláusulas atinentes a la explicación de los datos que se recogen, toda la información y los derechos que asisten al titular, justo en el momento en el que por primera vez se ponen de manifiesto la posibilidad de descargarse o de acceder o de hacerse con una membresía o con una descarga de un programa concreto. Por tanto, antes de perfeccionar el contrato, las políticas de privacidad deben ser expresas y la prestación del consentimiento debía ser con un nivel de información que a mi juicio no puede ser de la primera capa que hemos dicho y que ahora detallaremos un poquito más. En segundo lugar, a través de las políticas de privacidad. El problema es que las políticas de privacidad son documentos que al final están situados en lugares que no son donde todos vamos a bajar el programa o a dar nuestro consentimiento. Están alojadas, y se hace deliberadamente así, por parte de las empresas, en la información general sobre la empresa, ¿no? Y por tanto las políticas de privacidad, que suelen ser documentos muy completos, muy exhaustivos, muy bien hechos desde el punto de vista jurídico, teóricamente muy garantistas, en la práctica devienen absolutamente ineficaces porque deliberadamente se oscurecen escondiéndolos, ¿no? Comunicaciones personalizadas. Se dan muy pocos casos. Como les he dicho antes, estamos hablando casi siempre de contratos o de negocios jurídicos de mera adhesión y, por tanto, como no hay capacidad para modificación personalizada de esas condiciones, pues no hay comunicaciones personalizadas. Y al final, lo que es más importante es a través de los registros de actividades de tratamiento que tienen que tener por lo menos las instituciones públicas, que obligan a mantener las agencias de protección de los datos. Ya les he dicho antes cuáles son las capas de información. La tienen en distinción color porque las primeras, como ven, no solo hacen referencia a la identificación de responsable y a los fines, que sería lo mínimo, sino también tienen que explicar la base jurídica del tratamiento de datos que se hace. Y eso raramente se expresa en esta primera capa, se guarda para los detalles más extensos, ¿no? Y deberían referir las cesiones que van a hacer de nuestros datos.
ustedes ven que algunas veces sí se hace. Bueno, ¿está usted dispuesto a que compartamos nuestros datos con empresas asociadas o con otras empresas de nuestro mismo grupo? Pero muchas otras veces las cesiones, desde luego históricamente se ha hecho así, hasta tiempo relativamente reciente, esto es una cosa que se ha generalizado más en los últimos 5 años, se hacían sin conocimiento previo del titular. No voy a entrar más en la cantidad más exhaustiva de datos que tienen que reunirse en la segunda capa de información, porque muchas veces no es obligatoria, ¿eh? Pero en todo caso, se lo dejo como tienen ustedes a su disposición la presentación en PowerPoint que estoy utilizando para las clases, pueden ustedes ver ahí la enorme diferencia, la mayor cantidad de contenidos diferentes que se utilizan para esta segunda capa de información, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con los datos que no se obtienen directamente del interesado? Que ahora son cantidades enormes, ¿no? Bueno, pues si no se dan directamente, tiene que explicarse en esa primera capa, es decir, de forma ineludible. No se puede poner esta información donde accedan únicamente los muy interesados que dan muchas vueltas después de que nos mareen a ver dónde está nuestra información. En la primera capa tiene que venir cuál es la fuente, ¿eh? Y esto que lo decimos así y, en fin, es relativamente rápido. Piensen ustedes, por ejemplo, ayer vimos algunos de los ejemplos de alguna sanción cuando las empresas bancarias o financieras, las empresas de la actividad crediticia, conceden o deniegan préstamos o créditos en función de la información aportada por otras empresas que no son financieras. Pues ahí tenemos algo que se produce muy frecuentemente en el marco de las relaciones o en el tráfico comercial, desde luego en el financiero y bancario, casi cotidianamente, se recaban datos y nunca nos dicen de dónde viene. Este es uno de los aspectos que más se incumplen, por eso quería decírselo aquí. Bueno, se dice un plazo razonable, ¿no? La normativa europea es un poco más laxa, su ley ha pretendido ser muy estricta y, por tanto, ha acortado los plazos, como luego veremos, ¿no? En fin, en todo caso, siempre se habla de preferencias. Preferiblemente en la primera comunicación, pero ya estamos diciendo que raramente se da esto en la primera comunicación. Bien, ¿cuál es el alcance de la información? ¿Qué es el aspecto más controvertido, el más complejo, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Su ley es absolutamente exhaustiva. Me he limitado a recopilar exactamente la literalidad de su ley. ¿Qué información tiene que ponerse a disposición del titular? Porque efectivamente ha sido recabada previamente. Los fines del tratamiento, ¿cuántas veces se especifican, se explican pormenorizadamente? No, normalmente se dice a los fines de la compleción de este o de la perfección de este contrato se utilizan siempre fórmulas, cláusulas, expresiones muy genéricas respecto a los fines del tratamiento. La base legal. Bueno, esto es muy sencillo, si está automatizado, pues sobre la base legal del artículo tal de nuestra ley o de nuestro reglamento de datos, pues lo pedimos. Este no es un problema. El tipo de tratamiento que se va a dar, y aquí casi ninguna empresa quiere contarlo. ¿Qué desglose, qué separación, qué tratamiento cuantitativo se va a aplicar a esos datos? Porque son muchos de ellos susceptibles, como hemos visto ahora mismo en el caso de la información que proveen empresas que no son del ámbito financiero, a las que sí son del ámbito financiero, pues si hemos comprado un coche y lo hemos pagado al contado, si hemos comprado una vivienda es mucho más difícil pagarla al contado, ¿no? Pero algunas compras significativas, esa información no es crediticia, no hemos pedido un crédito para pagarlo, sin embargo, da una idea muy cabal, muy certera, muy exacta de la capacidad económica y financiera del sujeto. Lo mismo, si en vez de darle esos datos a una entidad financiera para que nos conceda un crédito o un préstamo, los datos van a parar a la hacienda pública para que nos cobren los tributos. Ya no hablaríamos de capacidad económica, sino de capacidad de soporte como sujetos pasivos de los impuestos, es decir, nuestra capacidad para aguantar la presión tributaria. Bueno, pues al final hay que contar qué tipo de tratamiento se va a dar y también hay que contar el tiempo de conservación. Ya hemos dicho que el tiempo imprescindible, pero como decíamos al hablar de los principios el otro día, esto también es muy laxo, muy impreciso y es muy difícil saber cuál es el tiempo imprescindible, ¿no? Luego, es muy importante hablar de la existencia de las bases de datos, donde están los datos. Los datos no andan sueltos individualmente por el éter, dando vueltas por ahí de uno en uno, están agrupados
por sujetos y luego los sujetos dentro de bases de datos. Recuerden que cuando hemos hablado del principio de integridad, yo les he puesto algún ejemplo de multas no por la integridad solo de las bases de datos, perdón, de los datos sueltos de una persona, sino por la integridad de las bases de datos completas donde van a parar, ¿no? Y por eso es muy importante saber cuáles son las bases de datos en las que integran todos los nuestros. Cuando no se obtiene directamente, ¿cuál es la fuente? Se lo acabo de decir ahora mismo al hablar de las fuentes. Si se le va a dar otro tratamiento ulterior, usted me lo deja a mí, pero que sepa que yo luego voy a pasárselo por lo menos a las empresas asociadas a mi mismo grupo empresarial, ¿no? La identidad. Esto es lo que la gente mira más, ¿no? Lo que preocupa más al ciudadano de a pie. ¿Cuáles son los datos que tienen en mi caso? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi número de teléfono? ¿Cuál es mi correo electrónico? Porque luego esto es con lo que trafican o monetizan las empresas, se lo dan a otros que nos empiezan a llamar por teléfono, a casa o al móvil a las horas más intempestivas, queriendo vendernos 1000 cosas distintas. Seguros, conexiones de telefonía, nuevas cadenas de televisión, electrodomésticos, muchos servicios diferentes, casi todos son empresas de servicios y siempre vienen a través de estos datos. Esto es lo que más preocupa a la gente. De todas formas, esto siendo el derecho que más veces se invoca en las protestas o en las quejas oficiales, es el que todavía tiene, en fin, menos camino recorrido. Si es necesario, que yo creo que debería ser necesario siempre, cuáles son los datos de las personas responsables de la protección de los datos en la empresa, ¿no? Las comunicaciones internacionales. Si el problema no es solo que nuestros datos personales fluyan dentro de cada uno de los países, es que muchas de las ofertas que nos hacen, piensen ustedes, las que nos llegan a través del spam del correo electrónico, que nos pueden volver locos, son correos en muchos casos internacionales. Y hasta hace poco el principio de territorialidad inherente a la protección de datos pues llevaba a no recabar y desde luego no proporcionar por las empresas información sobre las conexiones internacionales o las fugas internacionales o las brechas internacionales de nuestros datos, ¿no? Bueno, el efecto de suministrar los datos erróneos, la posibilidad de revocar el consentimiento, deberían contarlo antes, lo mismo que nos expresan sus máximas facilidades para obtener nuestro consentimiento, deberían hacerlo para facilitar nuestra revocación de consentimiento. Y cómo se pueden hacer efectivos los derechos restantes de los que vamos a hablar más brevemente, porque este es el más importante. El de acceso, el de anulación, el de rectificación, el de la limitación temporal o material del tratamiento y la portabilidad. Bueno, pues estas cosas son las que demandan en la práctica más información o más flujo Es que claro, hablamos de información respecto al derecho a la información y no quisiera yo ser redundante y que parezca una tautología, ¿no? Pero sí, que haya más comunicación de los contenidos en relación con el derecho a la información. Bueno, para facilitarlo tienen aquí ustedes un simple modelo, encontrarán muchísimos, yo les he puesto uno de un gobierno autónomo de España, ¿no? Este es un modelo de información, es el que le dan a los empleados públicos para que cuando hagan alguna recogida de datos de los ciudadanos, de los particulares, les informen de todas estas cuestiones que tienen que ver, como hemos dicho, con el contenido que recoge, bueno, no todo, que recoge su ley, porque, insisto, su ley es un poquito más amplia. En relación íntima con el derecho de información está el derecho de acceso. Al final, no es que queramos saber qué datos hay por ahí, sino queremos tener acceso a las bases o por lo menos a la información sobre cómo funcionan las bases de datos, ¿no? Copiar los fines del tratamiento, una vez más las categorías, quiénes son los destinatarios, que eso es muy importante, que nos den acceso a ello. ¿Cuánto tiempo prevén conservar esos datos? Casi siempre, cuando nos los solicitan, son con carácter indefinido, pero no lo dicen, ¿eh? Y como ven, pues existía una limitación también temporal, ¿no? El derecho a presentar las reclamaciones ante los organismos es también una parte de este derecho de acceso. Y desde luego el derecho a saber de dónde vienen los datos que manejan todas las empresas. A ustedes no sé si les ha pasado, alguna vez les han llamado a casa. Yo lo primero que me pregunto es, oiga, ¿de dónde ha sacado mi número de teléfono? O sea, ¿quién le ha dado a usted
mi número de teléfono si yo no tengo contratado con usted nada? ¿Por qué me llama a mí? Yo estoy inscrito en la lista Robinson, que ya les he dicho el otro día, que es una lista que en la Unión Europea uno se apunta su teléfono, su número de celular, su número de teléfono en el domicilio, su dirección de correo electrónico, para impedir que las empresas hagan publicidad, y tiene una sanción si nos llaman. Pero a mí todavía me siguen llamando y digo, oiga, ¿de dónde ha sacado usted mi número de teléfono? Le llamo para hacerle una oferta a la que no se va a poder usted resistir. Hágase, cambie de compañía de teléfono, o cambie de compañía de seguro de su coche, o cambie... Ya, pero ¿y qué le ha dado usted mi teléfono y mis datos, no? ¿Por qué sabe usted que yo estoy con esta otra compañía o con esta compañía de seguros para asegurar mi domicilio o el auto, no? Bueno, pues el origen de los datos, todo eso es derecho de acceso. Para facilitar el derecho de acceso, lo mismo que antes les he puesto una especie de plantilla de los datos que hay que suministrar cuando se habla de derecho a la información, el derecho de acceso es muy parecido, pero tiene algunas cosas, digamos, un poquito peculiares en cuanto que tiene que haber dos intervinientes. Y siempre tiene que estar sometido a un proceso formalizado. El acceso, cuando uno pide acceso a la información, no solo el derecho genérico, digamos, más indefinido de la información, sino acceso literal a ella, todas las empresas nos van a dar un formulario, un modelo tipo o un impreso como este, en el que, como ven, tenemos que identificarnos, pero viene ya redactado aquí todo. ¿Qué es lo que viene en esta parte, digamos, del solicito? Pues viene en cada caso todos los derechos que recoge su ley. Como ven aquí, hay menos que los que hemos referido en su caso. ¿Cuáles son algunos aspectos problemáticos que me parece, a mi juicio, que tiene la ley ecuatoriana? Pues de excesiva indeterminación. Recoge muy bien algunas de estas cosas que no recogen las normativas europeas, pero a su vez lo recoge indeterminadamente. Miren, les he puesto esto para que vean lo que está en verde en comparación con otro. Atendido en el plazo de 15 días. Recuerden que antes yo les he dicho que en la mayoría de las legislaciones del mundo está en un mes. Ustedes han sido, en fin, más exigentes todavía, ¿no? Le damos 15 días. Eso está muy bien, está muy determinado, pero al lado de eso, fíjense qué otras dos referencias, ¿no? Métodos razonables que permitan el ejercicio del derecho del acceso. Bueno, ¿y cuál es un método razonable? Porque alguien puede encontrar muy razonable que para pedirlo tenga uno que mandar 4 correos electrónicos. La empresa lo encontrará muy razonable. Y el ciudadano que lo pide encontrará que eso es absolutamente irrazonable y que lo razonable es hacerlo con un solo correo. O encontrará que es razonable hacerlo escribiendo como buenamente crea que tiene derecho a pedir eso y no cumpliendo un formulario o rellenando un formulario que le proporciona. Luego, lo del método razonable está muy bien decirlo, pero no deja de ser, en fin, una indeterminación excesivamente amplia. Y luego, no podrá ejercerse de forma que constituya abuso. Bueno, ¿qué constituye un abuso? ¿Cuál es el abuso del titular de los datos cuando pide sus propios datos, no? Yo creo que aquí, insisto, su ley ha querido ser más garantista, pero tenía que haber sido un poquito más precisa. El derecho de rectificación. Una vez que tenemos nuestros datos, hay algunos que son incorrectos, erróneos, y se pide sin dilación indebida, o una vez más, cuál es la razonabilidad de ese plazo, que se cambien, ¿no? Bueno, que se completen. A veces es que se completen. ¿Por qué que se complete? Porque voy a querer dar más datos. Imagínense que lo que están haciendo con la recopilación de datos es calcular los tributos de la renta a los que tenemos que hacer frente. Pues claro, no es lo mismo cuando uno tiene 3 hijos y constan esos datos que cuando no tiene hijos. Cuando uno no tiene hijos tiene menos deducciones que aplicar, menos bonificaciones o menos exenciones tributarias. En consecuencia, que los datos estén completos representaría que pague menos impuestos. O sea que a veces el interés prevalente del titular está en que estén todos sus datos y no solo parte de ellos. Por tanto, no hablamos solo de la inexactitud, hablamos de la compleción mediante, en fin, una ampliación. Otro acierto de la ley. Pues a mí me parece que, tal como recoge el artículo 14 de la actualización, está bastante mejor que la normativa de algunos países europeos, ¿no? Porque al final
de lo que estamos hablando aquí es de buscar un criterio material de lo que está mal y que se corrija, ¿no? Buscamos un criterio de adecuación de los datos. Si quieren ustedes un principio de equivalencia de resultados en la inadecuación o en la inexactitud. A mí, ¿qué más me da que sea porque deliberadamente alguien quiso tomar mal los datos, porque ha habido una cierta negligencia o descuido al recuperarlos y alguno de ellos es inexacto, o porque han quedado luego desactualizados y nadie se está ocupando de actualizarlo? Si al final a mí eso me causa un problema, la actualización cabe en todos esos casos, ¿no? Y en algunos países europeos eso no es así, porque se exige un dolo, una intencionalidad, una voluntad deliberada, o por lo menos una culpa o negligencia grave cuando se tienen que tomar responsabilidades. No estoy hablando de que lo cambien, estoy hablando de que les multen, de que les pongan una sanción por no tener la información actualizada. Y en ese sentido me parece mejor su ley. Bueno, el derecho de oposición, que podamos cambiar, oponernos a que se mantengan los datos. Siempre nos va a dar en todos los casos, miren, para resumir, su ley que es muy garantista, pero también hace referencia a aquellas ocasiones en las que no procederá el cambio, la supresión, la eliminación de datos, cuando existan intereses legítimos, intereses públicos, intereses prevalentes, la seguridad, en fin, una serie de cosas que son, en definitiva, de sentido común. Bueno, pues salvo esos motivos, se pueden pedir, se puede oponer uno a que recopile los datos. Su ley, como las leyes europeas, hablan literalmente de la mercadotecnia directa, ¿no? Del perfilado. Vamos a hablar un momento del perfilado. Bueno, ese derecho a la limitación es omnímodo, es permanente, pues no, en algunos casos tienen que conservarse. Imagínense que es para el cumplimiento de un contrato o que es para facilitar que el contrato devenga perfeccionado, que se complete, pues será necesario. Pero la suspensión procederá siempre que, por ejemplo, haya una controversia sobre esos datos y se estén debatiendo. El derecho a la portabilidad. En este momento ya no es un debate como lo era, porque la portabilidad se ha impuesto a través del cambio de las empresas de telefonía o de telecomunicaciones. Y así, por esa vía de lo que afecta a una parte termina cambiando el todo, ha entrado el derecho de portabilidad en una vía de normalización que no tenía hace una década, por ejemplo. Hay que dar el consentimiento, pero la empresa que está no se puede oponer, no puede contravenir nuestra voluntad de llevarnos nuestros datos a otras cosas. No tanto por nuestros datos, sino porque nuestros datos servirán de soporte para la prestación de algún servicio, y cuando existe libre prestación de servicios en una economía tan fuertemente terciarizada como la suya y la nuestra, pues al final la no portabilidad de los datos implica la imposibilidad del cambio de la prestación de los servicios, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando hay un interés público, pues no se puede hacer así, ¿no? Por tanto, el derecho de eliminación, de supresión o del olvido, que es uno de los más importantes, tiene también algunos límites, como los tenía el de los cambios, ¿no? Pero este derecho es el que ha suscitado mayores controversias sociales, en las redes sociales también, el que ha dado lugar a una más amplia jurisprudencia. Lo mismo que damos nuestro consentimiento, lo retiramos. Y es posible oponerse en cualquier momento, y cuando uno se ha opuesto y ha cesado el interés legítimo, el cumplimiento de una finalidad específica, no genérica, un interés no, en fin, pormenorizado de la empresa, pues tenemos el derecho a la supresión. Ese derecho a la supresión, cuando estamos hablando del intercambio de obligaciones civiles o mercantiles, es muy sencillo. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones que van a parar a la prensa, ¿no? O sea, no estamos hablando de la mercadotecnia, de la monetización de nuestros cambios de nuestros datos, sino de cuestiones, por ejemplo, relativas a sucesos que han pasado en nuestras vidas, de cuestiones de antecedentes penales que ya se hayan regularizado o anulado como consecuencia del cumplimiento de las penas, por ejemplo, que son uno de los casos que suscita mayor cantidad de controversias judiciales. Bueno, pues en todos estos casos
hay un derecho al olvido prevalente. ¿Es ilimitado? No. Ya, como hemos dicho tantas veces, su ley también prevé que cuando es para el cumplimiento de una obligación legal, cuando hay interés público, cuando hay interés, por ejemplo, de la seguridad, cuando hay interés de la salud pública, incluso cuando hay interés de la investigación científica, eso no es ilimitado. Más problemas da el primero de los casos, el ejercicio de la libertad de expresión o de información, que da como consecuencia un número importante de procedimientos sobre intromisión al derecho al honor y a la dignidad personal, al airear los medios de comunicación algunos datos personales. Piensen, por ejemplo, en la exfiltración de datos. Y recuerden que ayer decíamos al principio, los datos no son solamente textuales, también son imágenes. Luego, la exfiltración de datos consistentes en imágenes, ¿cuántas veces a algún famoso le quitan sus imágenes íntimas de la nube y terminan volcados por ahí? Pues este es un aspecto muy controvertido en la jurisprudencia, en los tribunales de justicia, hasta dónde llega la libertad de expresión, la libertad de información de los medios de comunicación y dónde empieza el derecho de privacidad. Ya les dije yo que, por ejemplo, en España, en el caso de los políticos, pues muy poco, ¿no? En los buscadores de Internet, con esto terminamos. ¿Se puede ejercer el derecho directamente frente al buscador? Miren, el problema que tenemos ahora mismo no es que un periódico digital local haya sacado una cosa nuestra escandalosa o simplemente incierta, falsa, mentirosa, y tengamos derecho a la rectificación desde el punto de vista de la protección de los derechos al honor, sino también a la modificación de esos datos tal como figuran en las páginas web del periódico. Pero lo preocupante no es eso, porque requeriría que el que va a mirarlo se sepa el periódico que es, por lo menos, o el digital que es, y las personas. Normalmente lo que hacemos es localizar la información a través de motores de búsqueda, de Google principalmente, pero de muchos otros, ¿no? ¿Se puede ir directamente al buscador sin pasar por la fuente, por el periódico, por ejemplo? Pues sí se puede, ¿no? Porque hay dos tratamientos diferenciados, pero en muchas ocasiones lo que no se puede conseguir, esto es lo que pasa, por ejemplo, en la jurisprudencia europea, lo que no se puede conseguir del periódico digital, porque este siempre esgrime el sacrosanto derecho de la libertad de información, se puede conseguir contra el motor de búsqueda. Y entonces por eso hay tantas peticiones de derecho al olvido dirigidos, por ejemplo, a Google. ¿Que queda en una página de un periódico? Pues quedará una, pero va a ser muy difícil que se desentierre debajo de la maraña de millones de datos que existen sobre esa persona. Por tanto, la normativa está permitiendo cada vez más ir directamente a los buscadores. Si lo quito del buscador, ¿desaparece en todos los sitios? Pues no, la verdad es que no. En Europa sobre esto ya se pronunció hace 10 años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solo es de las búsquedas hechas con nombres y apellidos de las personas, pero no podemos obligar a que se quite todo de todos los enlaces que tienen las noticias en los buscadores o en las propias páginas web de los medios de comunicación que las han difundido. Luego, la solución es parcial, pero ya ven ustedes que esa solución parcial va a hacer muy difícil, salvo que uno tenga mucho interés en andar mirando página a página de cada periódico, hace muy difícil que el que hace una búsqueda genérica se termine topando con nuestra información. Y aquí les dejo pues cómo se va haciendo, ¿no? La mayoría de los buscadores, tanto Google como Bing, como lo hacía antes Yahoo, pues tienen formularios propios que tratan de facilitar esta labor. ¿Es muy eficaz y es rápida? Pues no lo es. Este es un problema importantísimo. Termino con un par de cuestiones que están en su ley y que no están en las nuestras, ¿no? El derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Recordarán que yo ayer les dije, tenemos ya la primera sentencia de la Unión Europea a finales del Tribunal Internacional, por tanto ya ha agotado las vías administrativas de las agencias de protección, las vías de la jurisprudencia de los tribunales internos y ya también se ha acabado, digamos, el ciclo, la tercera ronda de recursos en la jurisprudencia internacional. Tenemos la primera, en fin, sentencia que ya habla de la aplicación de algoritmos automatizados de búsqueda de datos, que el problema que tienen, ya se pueden imaginar, es que no solo podemos imputar a una persona para que sea responsable, ¿no? Pero su ley sí establece ese derecho a no ser objeto de decisiones basadas
exclusiva o parcialmente en valoraciones automatizadas. Y está muy bien, ¿no? Se requiere la motivación, se requiere que el derecho de oposición siga existiendo, en fin, que se nos cuente cómo es el programa automatizado, cuáles son los algoritmos de búsqueda, que nos digan cuáles son las fuentes de los que lo han sacado. Fíjense, mire, por ejemplo, el programa de inteligencia artificial de Google, Gemini, cuenta más cuáles son las fuentes. Si ustedes van al ChatGPT, les va a dar mucha información, pero no les va a decir dónde están sus fuentes. Hasta que eso no sea obligatorio, pues los programas automatizados basados en la inteligencia artificial generativa no nos van a decir mucho más, ¿no? El derecho de consulta, que está también en su norma, gratuita, pública y se sabe ante quién. La nuestra no lo dice porque se supondrá que la gente se entere de dónde tiene que pedirlo. Y lo último, el derecho a la educación digital. Miren, a mi juicio, esto, sin embargo, así como he ponderado positivamente algunos de los contenidos de su ley, me parece sistemáticamente impropio que esté en una ley de protección de datos, ¿no? Esto es un derecho que tiene que estar en otro lado. Yo no digo que tenga que constitucionalizarse, que habrá que pensarlo en la medida en que nuestras sociedades hiperconectadas, cada vez más relación social, política, económica, cultural, educativa, está pasando del mundo presencial al mundo digital, del mundo físico al mundo lógico. Por tanto, de la misma forma que proclamamos el derecho a la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestras niñas, en el mundo presencial lo tendremos que hacer respecto al mundo digital. Pero no será esto. Será en una ley de servicios digitales, será en una ley educativa, será, en fin, pero no en una ley de protección de datos. Aquí no estamos hablando de educar en la protección de datos, sino de una educación digital más, si leen el artículo, más amplia, y yo creo que eso, en fin, aquí han querido irse por exceso y han fallado. Bueno, lo último que les dejo es una visión prospectiva. ¿Dónde creo yo que va a estar el debate de, digamos, de aquí a 2 años? Pues algo que contempla el Reglamento General de Datos Europeo y que está en todos los demás sitios, pero está también en la práctica, que es el profiling, ¿no? Cómo hay la protección de todos estos derechos que acabamos de decir cuando las máquinas, en el aprendizaje de máquina a máquina, en ese machine learning, pero lo que es más peligroso, en el deep learning y sobre todo no tanto el que es generativo de datos como el que es predictivo de comportamientos, va a arrojarse tratamiento automatizado de datos de carácter personal para hacer predicciones. Ven, aquí tienen ustedes algunas muy importantes. El rendimiento profesional, la situación económica, porque una inteligencia artificial va a pensar, va a autocorrijo lo de pensar, va a proponer cómo va a ser mi comportamiento económico futuro, de salud, para que me hagan o no me hagan un seguro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto voy a rendir profesionalmente para que me contrate o no me contrate una empresa? Por ponerle solo estos ejemplos. Pues cada vez hay más. Ese perfilado, la información sobre el perfilado sin base legal va a ser uno de los caballos de batalla que vamos a tener en la aplicación de todos estos derechos de los que estamos hablando, porque al final cada vez más van a ir no tanto dirigidos contra los responsables de datos por exfiltraciones conscientes o personales, como por la automatización de procesos de expansión de los datos sin consentimiento de los interesados. Y con esto yo creo que tenemos una visión muy amplia de cómo están la protección y la aplicación de estos derechos de protección de datos en su normativa y la comparativa, yo creo que no solo muy airosa, sino muy positiva de la más reciente ley ecuatoriana en comparación con leyes europeas más antiguas. Y con esto pues hemos terminado esta parte teórica.